Muy buenos días, una nueva edición de Diálogo Abierto. Desde ya les damos la bienvenida a todos los que usan sintonizarnos en este espacio de debate donde ponemos sobre la mesa temas que afectan a la primera infancia. Ya desde ya doy la bienvenida que está con nosotros al doctor Alberto Huacoto, que es director ejecutivo de participación comunitaria en MINSA. ¿Cómo estás, Alberto? Placer de saludarte. Bueno, también en este momento vamos a tener, durante el programa tendremos la participación de, como ya anunciado, del viceministro de Poblaciones Vulnerables del MINP, el doctor Fernando Bolaños, para tratar el tema de violencia contra la infancia, violencia contra la niña, adolescente, mujer. Creo que es un tema que a todos nos preocupa y vamos a tratar en profundidad este tema justamente con el padre Gastón Garatea, que debe estar llegando también en cualquier momento para hacer la entrevista con el señor Fernando Bolaños. En el programa de hoy tendremos una entrevista por teléfono con el señor Cirilo Quispe, que es alcalde electo de Cachimayo, provincia de Anta, en Cusco, y también con el alcalde electo Eusebio Lainez, alcalde electo de Anco, provincia de La Mar, Ayacucho. ¿Por qué estos alcaldes electos? Porque estamos tratando justamente con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y muchos aliados el lanzamiento, como ustedes saben, de esta alerta ciudadana y esta movilización nacional que nosotros consideramos importante, prudente, pertinente y urgente para hacer una lucha frontal contra la anemia y la desnutrición. Como ustedes saben, de acuerdo a los indicadores que tenemos del INI, cerca del 50% de nuestros niños menores de 5 años están con anemia. Y existe las posibilidades para revertir esta situación, y es este tema que trataremos el día de hoy justamente con nuestros invitados. También tendremos un enlace en directo desde la COP, desde la Conferencia del Cambio Climático, donde también trataremos este tema. En fin, tenemos un programa bastante variado, contundente, pero antes de eso yo quiero recordarles en qué consiste esta propuesta de la lucha contra la anemia y la desnutrición. Entonces, si me ayuda el director, entonces nosotros como Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia estamos haciendo la convocatoria para presentar justamente esta movilización nacional, que consiste fundamentalmente en la presentación de un manual, le hemos llamado un manual dirigido a los gobiernos electos, regidores y grupos de gestión local, para poder trabajar un poco el significado de qué es la anemia, qué es la desnutrición y cómo realmente generar esto. Justamente ahí qué debe hacer como alcalde o regidor para combatir la anemia y la desnutrición. Y en este contexto tenemos básicamente 4 grupos de trabajo o 4 temas fundamentales en las cuales tratamos de describir en una forma muy clara, muy concreta, qué es la desnutrición infantil, qué es la anemia infantil, cuáles son los programas y recursos del Estado para enfrentar la anemia y la desnutrición infantil, porque existen muchos programas y existen los recursos para poderle hacer frente. Entonces, este es un problema de información también, como ya lo venimos repitiendo semana a semana, y el rol de los municipios provinciales y distritales para enfrentar la anemia y desnutrición infantil. Entonces, queremos aprovechar la oportunidad de que hay los grupos de transferencia en estas semanas para poder justamente incluir dentro de esta agenda un plan de 100 días que permita realmente llevar adelante esta lucha contra la anemia y la desnutrición. Sobre este tema trataremos con los alcaldes y por supuesto con nuestro invitado, el doctor Alberto Huacoto, porque justamente trabajamos junto con el MINSA y con el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social y una serie de aliados a nivel nacional, REMUR, redes municipales, alcaldes, gobiernos regionales, porque pensamos que podemos unir todo nuestro esfuerzo para hacer frente a este problema de la desnutrición y anemia. Entonces, antes de dar inicio al programa, yo quiero recordar a ustedes que este programa se transmite en red con la Red de Municipios Rurales del Perú, la campaña peruana por el derecho a la educación, y evidentemente se retransmite a través de las páginas de Foro Educativo.
Yo en este momento le quiero reiterar nuestro agradecimiento al apoyo de la Fundación Bernhard van Lier de Holanda y por supuesto el apoyo que recibimos de Fundación Telefónica. Entonces vamos a un corte y volvemos inmediatamente ya con el desarrollo del programa. Es importante invertir en la primera infancia por lo que significan los niños para el futuro de nuestro país. La erradicación de la desnutrición crónica infantil empieza por el derecho que tienen los niños a una lactancia materna de por lo menos los primeros 6 meses. Yo creo que esto lo debemos tomar nosotros con mucha responsabilidad porque desde el lado nuestro como cocineros debemos abocarnos en la elaboración de platos que tengan un complejo alimenticio muy bien estructurado, de tal manera que puedan los niños tener proteínas, minerales, vitaminas, carbohidratos y grasas naturales y vegetales, para que este niño se vaya formando bien su parte ósea, vaya formando bien su parte corporal y pueda crecer como un niño sano y que tenga todas las potencialidades de ser un ser humano en adelante lleno de la fuerza y las expectativas que pueda tener a lo largo de su vida. Es por eso que ahora que nuestra gastronomía peruana está reconocida en el mundo, es cuando nosotros los cocineros debemos poner mayor énfasis en lo que hacemos. Somos hombres de servicio, somos hombres que transformamos estos ingredientes en platos saludables. Pongamos el mayor empeño para erradicar la desnutrición infantil o la desnutrición crónica en nuestros niños. Bien, ya estamos de vuelta y estamos ya con el padre Gastón Garatea y pues también acompañados con el doctor Alberto Huacoto, director ejecutivo de participación comunitaria del MINSA, para justamente tratar este tema, no me gusta decir la palabra cruzada, pero esta movilización nacional contra la anemia y la desnutrición. Padre Gastón, para su saludo. Muy buenos días. Yo estoy encantado de estar en esta campaña, ¿no?, contra la anemia, que me parece que es de las cosas que el gobierno tiene que tomar con mucha responsabilidad, sabiendo que no es lo más difícil, porque si se tienen los nutrientes, si se tienen los puntos de acercamiento a la población, yo creo que es posible que este gobierno termine con 0 de anemia, ¿verdad? Es verdad que es un esfuerzo inmenso el que hay que hacer, pero hay que hacerlo, porque es la vida de los niños, la vida también de los ancianos, ¿no?, que también se necesitan esos nutrientes, ¿no? Entonces creo que estamos ante una posibilidad muy buena en el país, ¿no? Y si vencemos la anemia, hemos dado un paso muy importante frente a la desnutrición, ¿no? Que la nutrición es más complicada, es más difícil, pero estamos pues saneando el país, ¿no? Es un país que está enfermo en sus niños y en sus ancianos y también en las personas adultas, ¿no?, pero que necesita este refuerzo y lo puede tener ahora. Entonces creo que hay que meterle el hombro, ¿no? Bien, doctor Alberto Huacoto, bueno, bienvenido nuevamente, pero evidentemente quisiéramos
que usted nos transmita cómo está este entusiasmo en el Ministerio de Salud, porque el Ministro de Salud estuvo aquí con nosotros y asumió realmente de muy buen agrado toda esta movilización ciudadana contra la anemia. ¿Qué es lo que nos puede decir? ¿Cómo estamos preparándonos? Bien, en primer lugar, muy buenos días y muchas gracias por la invitación, Salvador. Saludar también al padre Gastón. En el Ministerio de Salud, evidentemente, una política dentro del sector prioritaria es el trabajo con la infancia, básicamente porque tenemos la absoluta certeza de que esta es una inversión necesaria que garantiza el desarrollo del país. En tanto los niños tengan un desarrollo y un crecimiento adecuado, esto le va a garantizar capacidades para poder enfrentar los retos de la vida y poder salir adelante en su desarrollo personal, familiar y contribuir a su comunidad. En ese sentido, la política que tiene el Ministerio de Salud respecto a esto es una política de prioridad, en la que estamos totalmente dispuestos a articularnos con la sociedad civil. ¿Existen los micronutrientes ya en la mayor parte de los almacenes? ¿Están a disposición de las municipalidades? Una de las principales líneas es básicamente esa, la distribución de micronutrientes, que ya se ha cumplido la distribución. Ahora, una pregunta, doctor. Nosotros hemos hablado, el ministro ha hablado de estos famosos centros de recepción o centros de articulación. ¿Puede detallarnos un poco? Porque es importante que la gente conozca que va a existir este tipo de centros, digamos, que van a ser un poco ejes para todo este tipo de movilización. Bueno, sí, en realidad hay diferentes estrategias que deben permitir, por un lado, la distribución y el acceso que tengan las familias a estos insumos, estos nutrientes que van directamente a luchar contra el problema que estamos priorizando. Y esa red está constituida. Complementariamente a eso tenemos otros tipos de centros, como los centros de promoción y vigilancia. Estos son los famosos centros de promoción y vigilancia que van a ser divulgadores, receptores. Y ¿puede decirnos más o menos cuál es la cantidad de estos centros y cómo van a interactuar con la comunidad? Sí, este es un espacio importante para hacer conocer algo que de repente, después de 3 años, todavía no se conoce mucho. Y yo agradezco la oportunidad de poderlo difundir a través de este medio. Esta es una experiencia y un proceso que viene ya de 3 años, no es una cosa de hoy o de este último año. Claro. Y es un trabajo articulado con el Ministerio de Economía y Finanzas y los gobiernos locales. Como todos sabemos, en el país tenemos 1.842 gobiernos locales, que son los que tienen un contacto más cercano con la población. El Ministerio de Economía en el año 2012 nos planteó la posibilidad de trabajar una meta contra la desnutrición crónica y la anemia infantil, y esto se tradujo en la implementación de centros de promoción y vigilancia del cuidado de la madre y el niño. Estos centros son básicamente infraestructura de gobierno local, no es una infraestructura de municipios, de salud, sino de los municipios, en donde la autoridad sanitaria, a través de los centros de salud de la localidad, ponen a disposición su personal de salud, para que junto con los agentes comunitarios puedan atender de una manera directa a las madres con niños menores de 36 meses, para brindarles todas las atenciones de manera integral que van en el objetivo de evitar la desnutrición y la anemia. O sea, estos centros van a ser realmente los capilares de poder interactuar con la comunidad y con el gobierno local. Digamos que estos son los Le hago puntos. esta pregunta porque ya están preguntando cómo vamos a acceder o cómo podemos participar. Perfecto. Estos son puntos de entrega final de una atención a la población directa. Es una microintervención. Muy interesante. Y en el país tenemos ya 1.435 de estos centros de promoción que han sido implementados y financiados por gobiernos locales. Yo creo que hay que resaltar ese detalle porque estamos hablando de cerca de 20 millones de soles que se han invertido de los gobiernos locales. No ha sido un solo sol del sector salud, sino de gobiernos locales con el apoyo técnico del Ministerio de Salud, y que venimos trabajando en ese sentido. Bien, justamente sobre eso, doctor, estamos ya, padre Gastón Garatea, con el alcalde electo de Cirilo Quispe, que es el alcalde electo de Anta, es electo del distrito de Cachimayo, de la provincia de Anta. Don Cirilo, ¿cómo está usted? Buenos días,
¿Cómo está, don Cirilo? Estoy aquí con el doctor Alberto Huacoto del Ministerio de Salud y estoy con el padre Gastón Garatea. Cuéntenos usted, don Cirilo, ¿cuál es su expectativa? Porque evidentemente el tema de la desnutrición crónica y la anemia de menores de 5 años es bastante alta en su distrito. Sí, más o menos estamos hablando de un 30% de los niños que tienen este problema, ¿no? Ya, ¿cómo usted está viendo enfrentar este tema? Bueno, habrá que de todas maneras tomar en cuenta para que la municipalidad a partir del mes de enero, febrero, tome en cuenta este punto que es bastante delicado dentro de la sociedad del pueblo de Cachimayo, para lo cual quisiéramos de repente contar con agentes que puedan apoyarnos en este rubro, ¿no? Ya, usted sabe que nosotros estamos realmente promoviendo un manual de rol de los municipios y los gobiernos locales para combatir la anemia y la desnutrición. Esperamos pues que realmente en el proceso de transferencia también, don Cirilo, usted incorpore esto como una prioridad, porque el tema de la anemia y la desnutrición de menores de 0 a 3 años y 5 años es fuerte y de acuerdo a lo que las informaciones que tenemos en el Ministerio de Salud, los micronutrientes y los elementos para hacer frente a la anemia están a su disposición. ¿Cómo está usted siendo informado sobre esto? ¿Cómo piensa informarse mejor? Estaré en contacto con la posta de salud que existe en mi distrito, porque ellos son los directos que están con los niños, ¿no? De este problema. En todo caso voy a tener que coordinar con ellos para poder enfrentar esta realidad que padece nuestra población de Cachimayo. Ustedes saben muy bien que el municipio aisladamente no puede hacer las cosas a su antojo, ¿no? Sino necesariamente tiene que estar alguien entendido en lo que es salud, y para ello también vamos a tratar de buscar agentes o instituciones que nos puedan apoyar en este trabajo que se tiene que hacer a favor de los niños. Sí, a ver, don Cirilo, si hay alguna recomendación del parte del doctor, Alberto Huacoto, es director ejecutivo de participación comunitaria del Ministerio de Salud. ¿Usted quiere hacerle alguna recomendación al alcalde? Sí, buenos días, señor alcalde. En principio, felicitarlo por la elección y desearle los mayores éxitos en su gestión. En relación al tema que usted ya conoce bien, en el problema de salud que tienen en su localidad, exhortarlo a lo que usted acaba de mencionar. Hay que entrar en una coordinación muy directa y muy intensa con la posta de salud de su comunidad, quienes les van a dar las orientaciones para que podamos trabajar de mejor manera la distribución de micronutrientes, así como el funcionamiento de estos centros de promoción y vigilancia, que en su localidad debe haber uno de ellos trabajando con las madres y sus niños. Sí, correcto. Yo creo que es lo prioritario que se puede hacer en este aspecto social, y le agradezco, doctor. Ojalá pues haga alguna información de parte de ustedes para poder encaminar el camino correcto este tema. El padre Gastón Garatea le va a hablar, alcalde. Buenos días, señor alcalde, qué gusto de conversar con usted. Lo que yo me pregunto es, todas las instancias de su distrito tienen capacidad de enfrentar este problema de la nutrición. Es decir, cuando uno ve que hay lugares muy pobres, no hay tampoco capacidad de tener recursos humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo será la conexión con la posta? Y ahí la posta tendrá que comunicarse con el ministerio, ¿no? Pero ¿cómo ve usted esa posibilidad? Mire, lo primero que tengo, que ya estoy viendo a la siguiente semana, tener este diálogo con el responsable de la posta de salud, de ser un médico que esté a cargo ahí, y hacer los planes para nuestro próximo año, porque en realidad yo no soy tan entendido en lo que es el manejo de salud, sino acá tienen que intervenir personas que entienden este aspecto, y por lo tanto hay que tomar en cuenta eso, y quiero estar de cerca con el responsable de la posta de salud y también las señoras enfermeras que trabajan y están en constante contacto con los niños, y a través de ellos hay que canalizar esto y bueno, pues hay que ponernos a trabajar. Bien, alcalde, yo le quiero decir solamente, para su información, estamos produciendo un manual para alcaldes y regidores
de los centros distritales y provinciales para saber cómo actuar contra la anemia y la desnutrición, y también hay una especie de indicadores sobre qué hacer y cómo hacer y cuáles son los recursos existentes de parte del Estado para justamente ponerse al frente en esto. O sea, nuestra producción se va a poner en contacto con usted para poder hacerle llegar estos manuales, esta información que creo que es muy importante para usted en este proceso de transferencia, para que esté bien informado. Y por el otro lado también le van a alertar de un curso de capacitación que haremos por televisión, para que usted pueda enviar o trabajar, que alguna de su gente pueda realmente capacitarse en este rubro. Alcalde, le deseo lo mejor y nuevamente felicitaciones por haber sido electo pues para esta importante comunidad. Le agradezco anticipadamente, ojalá que ese manual llegue muy pronto a nuestro poder para poder estar informados más de cerca y bueno, hacer el trabajo más correctamente. Muchas gracias por todo el apoyo que nos quiere dar y bueno, pues ojalá que la institución para la cual ustedes trabajan cumpla con lo que ustedes nos están indicando. Bueno, muchísimas gracias, alcalde. Bien, como usted ve, padre, pues los alcaldes están recién informándose también, y yo creo la oportunidad de tener este manual y distribuirlo junto con el Ministerio de Salud, con el MIDIS, hacerlo llegar lo más pronto a todos ellos, va a contribuir mucho en su información y sobre todo en el proceso de transferencia que van a tener, ¿no? Sí, yo siento que en los lugares más pobres la gente sigue muy desvalida, ¿no? Desvalida. Porque tenemos que llevar a la gente a comunicación, y cuando la gente es muy pobre no tiene comunicación. Entonces ahí habría que inventar algún sistema para que la posta médica, ¿no?, que es la instancia más cercana, tenga posibilidades de partir a los lugares más pobres, ¿no? No esperar que la gente de los lugares más pobres vaya a la posta médica, ¿no? Hay que salir, ¿no? Porque si no, esta cosa de la desnutrición, que en buena parte es un problema de cultura, ¿no? Tiene que funcionar bien. No, totalmente. Sí, sí. Justamente cuando hablábamos de los centros de promoción, esta es una forma de salir de la posta, salir de los muros del establecimiento de salud, porque estas infraestructuras mínimas, que son pequeñas, están más cerca de la comunidad, y eso permite que las madres tengan más facilidad de acceder allí, donde se encuentran con el personal de salud. Eso es un poco la estrategia. No, y sobre todo en los lugares más pequeños, la gente conoce a los desnutridos, con nombre y apellidos. Entonces uno puede tener una relación y salir periódicamente a revisar cómo van. No, y esto es muy claro lo que dice el padre, de acuerdo al infobarómetro de la primera infancia, que no lo tengo aquí, pero ustedes lo pueden consultar. Si entramos al nivel de ANTA, yo creo que cuando hablamos de ANTA, 35-40% de los niños desnutridos no deben llegar a 350 o 400. Entonces, realmente para un distrito como ellos deben ser, como usted dice, pueden ser 50, 40, que se puede hacer un seguimiento personalizado, un poco más humano, ¿no? Yo creo que hay que acercar estas informaciones a la población. Hay una serie de preguntas que ya les están haciendo, y a Cecilia le digo, el manual se va a distribuir, ya está en etapa de impresión este manual, ya lo vamos a tener digital también a disposición, y antes del 18 de de diciembre estará llegando a las municipalidades y a los centros a las municipalidades y a los centros de salud, y nosotros ya tenemos entonces ya en este momento ya estamos esperando también una segunda llamada. Mientras llega la segunda llamada, hay una pregunta que le hacen al doctor Guaroto ya directamente, que la leo inmediatamente. O sea, básicamente dice: la atención que señala el señor Alberto Guaroto es muy importante. En realidad está una cantidad, el señor Guaroto es muy importante, pero habla de los recién nacidos. Pasado el periodo de atención que va a suceder con estos niños y sus madres, quedan desamparados. ¿Cuál es el rol? Ahí tiene, mira, la cantidad de cantidad de preguntas que ya le están llegando y que seguramente vamos a tenerlo para la última parte del programa, y quieren entender un poco mejor, por ejemplo, la cosa que me ha mencionado el padre. Un municipio pequeño no necesariamente tiene el recurso humano. Hay recursos para habilitar a estos centros para realmente poner recursos humanos también a disposición.
Así es, yo manifesté al inicio de que esta estrategia es una estrategia cuyo principal fortaleza radica en la microintervención. Y como bien dijo el padre Gastón, aquí estamos trabajando con personas. Por lo tanto, cada persona está identificada con su nombre, apellido, ubicación. No es un trabajo masivo, es un trabajo de hormiga que se hace con las familias identificadas, y eso nos va a permitir tener un mayor impacto. En tanto hemos identificado al niño, hemos identificado a la madre, y se hace un seguimiento y una atención a lo largo del año. Entonces, en eso radica básicamente la potencia que tiene esta estrategia. Perdón, doctor, ya tenemos al alcalde Eusebio Lainez, es alcalde electo de Anco, provincia de La Mara, Ayacucho. Don Eusebio, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, un gusto poder saludar. A la vez también estoy el saludo fraterno, pues, el Liceo de Anco, de la provincia de La Mara. Estamos a orillas del río Apurímac, acá en la región de Ayacucho. Muy buen día. Bueno, aquí estoy con el padre Gastón Garatea y también estoy con el doctor, el doctor Alberto Huacoto. Entonces, nosotros queremos saber, pues, alcalde, primero felicitarlo por la elección, pero evidentemente uno de los retos y los desafíos de su distrito está, pues, justamente el alto nivel de anemia y desnutrición infantil que usted tiene. ¿Cómo usted se está preparando para hacer frente a esto? Sí, en realidad sí veo como un gran reto que asumir a partir del 1 de enero. Definitivamente la población está con una gran expectativa. Anco es uno de los distritos quizás con un mayor porcentaje de anemia acá en la provincia de La Mara, toda vez que las estadísticas así lo manifiestan. Entonces, estamos muy preocupados definitivamente, y justamente ya venimos coordinando con los regidores que me acompañan en esta oportunidad, sobre todo con el equipo técnico, de cómo hacer frente a este flagelo. De verdad que a nuestra población de Anco pues está retrasando. Toda vez que estamos hablando de la infancia, en definitiva ellos son la futura generación de nuestro distrito, de nuestra región y de nuestro país. Entonces, muy preocupados de verdad. Y bueno, en campaña dijimos, nosotros nuestra prioridad también iba a ser de nuestra infancia. Principalmente creemos nosotros desde nuestro análisis que hemos venido haciendo, el tema de anemia está afectado por el tema pues, del consumo de agua no segura, ¿no? Principalmente. Entonces nuestro objetivo, nuestro trabajo está enfocado a eso, a asegurar de que nuestra población consuma agua segura. A la fecha, en nuestro distrito pues tenemos prácticamente casi el 0% de nuestra población consume agua potable, solamente tenemos agua entubada. Nuestra acción pues tiene que ser orientada a esa labor, ¿no? Padre Gastón. Sí, yo me pregunto, ¿qué le deja el gobierno anterior frente a este tema? La gestión actual, todavía está el 31 de diciembre, han estado haciendo ya algunos trabajos de encaminar en lo que es el agua, el acceso a agua, pero no necesariamente todavía el acceso a agua potable, sino solamente el acceso al agua entubada. Entonces ahí hay una tarea pendiente que la gestión que nosotros vamos a asumir a partir de ahora tiene que responder, digamos, a esa carencia, ¿no? Y en cuanto al tema de la anemia, en cuanto al tema de la anemia de la niña, de los niños en Anco. Sí, nosotros tenemos una alta tasa de anemia, la cual principalmente vimos de cerca que a nivel de piloto con algunas escuelas ya está manejándose en lo que era el control, por ejemplo, con los análisis de sangre, y se ha detectado que tenemos alta prevalencia de anemia, la cual obviamente nosotros estamos planteando de manera inmediata trabajar sobre todo en la calidad de la alimentación, en la forma de preparación, en los hábitos de consumo, sobre todo de nuestra población de Anco. Toda vez que su dieta alimenticia está pues basada solamente en los carbohidratos, el arroz y la yuca, la cual necesariamente tiene que ser pues, variada, diversificada con otro tipo de alimentos pues, que necesita consumir nuestra mujer. Alcalde, quiero comentarle de que el grupo impulsor de inversión en la infancia, bajo la dirección, por supuesto, del padre Gastón Garatea, estamos impulsando con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social un manual
y un curso de capacitación para alcaldes y regidores para combatir la anemia y la desnutrición infantil, y sobre todo para ayudarlos a ustedes en este proceso de transferencia de un gobierno a otro, para que ustedes conozcan todos los elementos y sobre todo saber que existen los recursos, no solamente económicos como técnicos, para hacer frente a esto. Yo quisiera pasar al doctor Guaroto para que él le haga su comentario. Sí, nuevamente felicitarlo por la elección y desearle los mayores éxitos. Sobre el tema, señor alcalde, me queda recomendarle y exhortarlo para que trabaje básicamente en tres líneas importantes en estos temas de desnutrición y de anemia. Una primera es ayudar en garantizar la llegada de los micronutrientes que ya están a disposición de todos los establecimientos de salud, y lo importante y el rol que los alcaldes deben desarrollar es facilitar que la población pueda hacer uso y consumo de estos micronutrientes que van a revertir los estados de anemia fundamentalmente. En segundo lugar, recomendarle que tome atención del Centro de Promoción y Vigilancia que existe en su localidad, que es una iniciativa que nos permite intervenir de manera directa con las familias que tienen los indicadores de salud en tanto desnutrición y anemia de mayor prioridad, y exhortarlo para que pudiera haber la posibilidad de ampliar el número de centros de promoción y vigilancia que puedan tener dentro de su distrito. Esto en coordinación con la autoridad de salud. Y en tercer lugar, recomendarle fortalecer el trabajo con los agentes comunitarios, que es un elemento clave que nos ayuda mucho a identificar las familias que tienen los mayores problemas. Estos agentes comunitarios que en su localidad también existen son población, son personas de su comunidad que trabajan voluntariamente de manera articulada con el centro de salud. Serían las tres líneas de trabajo que nosotros le recomendamos pueda impulsar durante su gestión. Como verá, alcalde, hay una serie de novedades y nosotros definitivamente le haremos llegar lo más pronto posible este manual, porque creo que es importante que usted conozca que existen los recursos suficientes y estamos seguros que en toda la zona de Ayacucho ya inclusive ya están los micronutrientes, y muchos de ellos para combatir la anemia están en almacenes o están a disposición para hacer una amplia estrategia de distribución y hacer el combate a este tema que nos preocupa a todos. Sí, efectivamente, bueno, en principio agradecerle de verdad toda la predisposición, sobre todo para aquellas autoridades de los gobiernos locales que vamos a entrar en enero. Es una breve etapa para nosotros, pero sin embargo hay que asumirlo con mucha responsabilidad, sobre todo en temas fundamentales como es el tema de la anemia y la desnutrición. Son aspectos que tenemos que empezar a trabajar como gobierno local, porque muchas veces se tiene el sesgo solamente apostar por obras de cierre y cemento, pero no necesariamente es eso, es todo el desarrollo del municipio. Tenemos que dar una mirada al tema social, sobre todo temas de salud, y para eso creo yo que los aliados estratégicos como diferentes sectores, en este caso específico, el sector salud. Nosotros como gobierno local lo venimos conversando con el equipo técnico que va a acompañar a partir de enero, que esa prioridad es más seria, el tema de desarrollo de capacidades, sobre todo el tema de salud y educación, y obviamente una mirada muy cerca a nuestra infancia. ¿No? Definitivamente, de verdad, les agradezco por las recomendaciones, y seguramente ante la nueva oportunidad que haya, estaré también en contacto con ustedes, con los tres sectores, para que nos den una orientación, porque de verdad el tema de articulación, el tema de coordinación es importantísimo para poder combatir este flagelo, definitivamente, que no solo atañe a ANCO, sino creo yo a gran parte del Perú, ¿no? Padre. Sí, muy bien. Me parece que muy bien las precauciones que está tomando el señor alcalde, y creo que esto tiene que dar fruto, ¿no? Yo creo que el Perú está ante una posibilidad inmensa de salir de la desnutrición y de la anemia, ¿no? Y esta es una posibilidad real, y creo que nos haría mucho bien a todos los peruanos el saber que nos libramos de esto, ¿no? Así como nos hemos librado pues de enfermedades como la lepra, o puede ser la parasitosis en tantos lugares, ¿no? Creo que esta sería un logro muy humano y muy importante. Ahora,
creo que el ministerio tiene ahí un trabajo que es bien difícil porque no solo es técnico, sino es también infundir una mística, ¿no? Que aquel médico que se va a tal lugar del pueblito pequeño tiene que ir con las ganas de vencer la anemia ahí luchar con la gente y saber que tiene que infundir este espíritu en otra gente que se queda ahí, porque él no se queda toda la vida, ¿no? Bien, alcalde, muchísimas gracias y estaremos en contacto con usted inmediatamente y seguramente los materiales que estamos promoviendo como inversión en infancia estarán llegando para usted en los próximos 10 días y la producción estará en contacto también con usted. Felicitaciones nuevamente por la elección. Muchas gracias a ustedes y bueno, con un gran reto de verdad, pero sé que tenemos personas, instituciones que van a contribuir en apoyarnos para poder un poco reducir este problema ácido que tenemos sobre todo en el Valle Apurímac. Muchas gracias, señores. Tengan un buen día. Bueno, muchísimas gracias a usted también, alcalde. Bueno, a todas las siguen las preguntas y bueno, todo el mundo, permítanme hacer algunas aclaraciones, padre. Sí. Yo quiero señalar una cosa que me parece importante decirle frente a gente de la provincia de La Mar, de Ayacucho, ¿no? Creo que esto tiene que ser un lugar prioritario. El Estado peruano tiene una deuda terrible frente a estos hermanos a los cuales no supo defender, ¿verdad? Estos son las grandes víctimas del terrorismo, ¿no? Y el Estado no los supo defender y en algunos momentos los atacó, ¿no? Entonces creo que los gobiernos de ahora tienen que tener una preferencia frente a esa injusticia que se hizo. No eran limeños, no eran blancos, no hablaban inglés, ¿no? Sí, son los humildes de nuestro país que necesitan este refuerzo efectivo y que lo sepa todo el país, ¿no? Y que le damos la preferencia a ellos porque son los que más han sufrido, ¿no? Como siempre, el padre Gastón Garatea, claro y directo y de frente al punto. Yo creo que el país tiene una deuda con Ayacucho y todas las poblaciones andinas, principalmente en las que han sufrido con toda esta demencial lucha terrorista que ha sufrido el país, que ha causado tanto dolor y tantas muertes. Y realmente tenemos que ir al encuentro de esto. Yo, mientras tanto, solo quiero mencionarles, aclarar a la cantidad de gente que está escribiendo. Vamos a tener con el doctor Huacoto después una sesión para tratar de resolver y aclarar estos conceptos. Pero quiero decirles, uno, el curso de capacitación que nosotros que estaba previsto para alcaldes y regidores, ratificamos que va a ser un curso abierto. El curso de capacitación tendrá como énfasis fundamental, como ya les dije, un poco qué es la desnutrición infantil, qué es la anemia infantil, cuáles son los programas y recursos del Estado para enfrentar la anemia y la desnutrición, el rol que tienen las municipalidades provinciales y distritales y también la población para poder exigir que se cumplan estos compromisos, cuáles son las fuentes de financiamiento. Hay muchos recursos disponibles que no se está accediendo y evidentemente hay que hacer prácticamente recomendaciones concretas en términos de la gobernabilidad y un plan de acción de 100 días, pero sí creo que podemos combatir la anemia si todos nosotros, como dicen en el buen criollo, nos ponemos las pilas, padre. Esto, hay recursos, hay micronutrientes y todo lo indispensable. Vamos a un corte y volvemos entonces enseguida con la siguiente parte del programa. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son?
¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país. Para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Bienvenidos a la Primera Infancia Primero. En Salgalú TV Online, nuestra preocupación son los niños y niñas, especialmente los de la primera infancia, porque ellos son el presente y futuro de nuestro país, porque ellos representan nuestra mayor creación, nuestra mejor expresión de amor. Los esperamos todos los lunes con invitados especiales, quienes nos hablarán de cómo atender mejor a nuestros niños y niñas. Los comentarios y orientaciones profesionales nos servirán para aplicarlos en casa, la escuela y en nuestra propia comunidad, ayudando así a tener un país más justo y solidario. Participe vía chat con sus comentarios. Los esperamos todos los lunes en la Primera Infancia Primero, aquí en su canal Salgalú TV Online. Comunicación que nos acerca. Bien, ya estamos de vuelta y esta vez para darle pues la bienvenida a un querido amigo y realmente una persona muy respetada por todos nosotros, y es el doctor Fernando Bolaños, viceministro de Poblaciones Vulnerables del MINFE. Bienvenido, viceministro. Fernando, con mucho gusto aquí en Diálogo Abierto. Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto ver todo lo que tenemos que conversar y discutir en el tema de las políticas de infancia. Bien, el tema, como te diga, padre, como habíamos previsto, yo quiero invitar a ustedes a un pequeño video que vamos a presentar sobre la situación de violencia contra la infancia, contra la niña y la mujer, que ha sido básicamente un tema que ha concentrado el país durante las últimas 2 semanas, y esperamos mantenerlo un poco presente dada la urgencia y la necesidad de respuestas que como todos, que como Estado tenemos que dar a este problema que a todos nos preocupa. Entonces vamos con el video, por favor. La ausencia de información a nivel nacional sobre la magnitud de la violencia contra la infancia y la falta de una respuesta articulada de las instituciones del Estado constituyen los principales obstáculos para enfrentar adecuadamente este grave problema. Los estudios focalizados que se han hecho en distintas zonas del país coinciden en que el hogar es el lugar en el que se da la mayor violencia contra los niños y niñas. Según datos de las atenciones en los centros de emergencia mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la mayor parte de las víctimas de la violencia física contra la infancia son los niños y niñas menores de 5 años, mientras que los niños y niñas de 6 a 11 años representan el mayor número de casos de violencia psicológica. Los adolescentes de 12 a 17 años son las principales víctimas de violencia sexual. Los centros de emergencia mujer atendieron entre enero y octubre de 2014 2.027 casos de violencia contra niños y niñas menores de 5 años. Más de 270 de estos casos reportados, el 14% del total, fueron casos de violencia sexual. La mayor parte de los niños y niñas víctimas de violencia han sido agredidos por sus padres. El 94% de las víctimas de violencia psicológica fueron maltratados por sus padres, mientras el 89% de quienes sufrieron violencia física también fueron víctimas de sus padres. Y más de la mitad, el 56% de los niños y niñas menores de 5 años víctimas de violencia sexual fueron agredidos por un familiar. Más del 70% de las víctimas de violencia sexual en el país son niñas, niños y adolescentes. El 90% de esas agresiones quedan en la impunidad. De acuerdo a la encuesta Percepción Ciudadana sobre Infancia, Política y Felicidad,
presentada por Ipsos Perú en el tercer encuentro nacional por la primera infancia, aunque un mayoritario 81% de los encuestados respondió que la violencia no es una forma adecuada de educar a los hijos, al ser preguntados si han sido testigos en su entorno cercano de golpes o insultos a los niños, un 51% admitió que han sido testigos de golpes a los niños y un 53% que han sido testigos de insultos. En el Perú no existe una ley que prohíba expresamente el castigo físico y degradante a los niños, niñas y adolescentes. La actual legislación permite el llamado castigo moderado, considerado una puerta abierta a la violencia contra la infancia. En julio de este año, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentó el Plan Nacional de Derechos Humanos. Como parte de sus acciones para consolidar la protección integral del niño, niña y adolescente, este plan promueve la adopción de una legislación que prohíba expresamente el castigo físico y degradante. Es urgente una ley en ese sentido, cuyo debate y aprobación está pendiente en el Congreso. Bien, porcentajes aparte, esto es humillante, ¿no, padre? Sí, yo la verdad que no creo el final de que terminado el inciso no creo que el asunto sea una ley, ¿no? El asunto es un cambio de cultura. Y un cambio de cultura, en primer lugar, de nosotros, los que estamos hablando ahora, ¿no? A veces no reconocemos o no queremos mirar nuestro pasado, y en nuestras casas nos han dado tundas, pues, ¿no? Nos han pellizcado, nos han dado bofetadas, una cosa, no con mala intención, sino que así era el sistema para educar al niño. Yo estaba en un colegio muy bueno, como colegio, con mil cosas, pero eran unos sacerdotes, ¿verdad?, que nos agarraban a cachetadas. Nos daban cachetadas y nadie decía nada. Nos parecía normal. De repente llegaba un papá exagerado a protestar ante el director que a su hijo le habían pegado una cachetada. Y eran unas cachetadotas. Lo decían sándwich, le preguntaban si quería de jamón o de queso, no sé qué cosa. Pero nos parecía normal. Yo he sido profesor y he oído a los padres de familia decirle: padre, péguele, ¿no? Péguele, ¿no? ¿Verdad? Aconsejando eso, ¿no? Entonces, eso está en nuestra mentalidad, ¿no? Y cuando un adulto ve que un chiquito está haciendo algo malo, le da un cocacho. Y se siente autorizado como cosa más normal, ¿no? Yo, nuestra cabeza es la que está mal, ¿no? Y entonces tenemos que reconocer eso. Es decir, yo tengo que cambiar. No se trata de que cambie el otro, yo tengo que cambiar, ¿no? Y saber que en la educación el golpe, la violencia no educa a nadie. Nadie aprende a cachetadas, ¿no? Eso es mentira. Eso es de que la letra con sangre entra, eso es mentira, ¿no? O el profesor que tenía una regla gorda, ¿no?, y le pegaba al chiquito: ponga la mano o ponga el trasero, ¿no? Y le daba. Entonces, y esas cosas me horrorizan ahora, pero reconozco que hace muchos años no me horrorizaban, me parecían que eran normales, ¿no? Creo que en nuestro país esto es muy duro, y hay regiones del país donde la violencia habitual, ¿verdad?, es, digamos, santificada, ¿verdad? Nuestra sierra en ese sentido es realmente espantosa, ¿no? A los niños se les da unas tundas que lo dejan mal, ¿no? Yo he recogido en el campo a chiquitos que la mamá le había pegado de tal forma que el chiquito no podía caminar, ¿sí?, y no podía respirar, ¿no? Uno se queda helado. Le dice a la señora, y me dice: claro, que usted como no tiene hijos no sabe lo que es, ¿no? Eso no es un argumento, por favor, ¿no? ¿No? Yo, porque no tengo hijos, podría pegarle entonces, ¿no? Creo que en ese sentido nuestros colegios todavía no son lo exigentes que deberían ser. Creo que en nuestros campos este asunto de pegarle a los niños, que es un delito, ¿verdad?, no está sancionado
ni está penado con la diligencia que debería tener. Creo que tenemos que predicar cosas muy importantes. No es que los niños son los hombres de mañana, ¿no? Eso también es otra mentira. Entonces yo le pego para que mañana sea bueno. No, los niños son los hombres de hoy. Los niños sufren hoy, se alegran hoy, tienen derecho a vivir felices hoy. Y la felicidad que tengan hoy la construirán mañana cuando tengan la oportunidad. Creo que pues en esto nos falta una reflexión grande. Creo que esta es una de las chambas del Ministerio de la Mujer y sobre todo de las poblaciones vulnerables, porque los niños son los más vulnerables de todos, ¿no? Uno puede hacer cualquier cosa que se le den gana con los niños. Bueno, con esta introducción, con esta opinión del padre Gastón, Fernando, evidentemente, aparte de visibilizar cada vez más el problema, o sea, lo que todo el mundo se está preguntando, y hay un chat que está muy interactivo haciendo la pregunta, ¿qué estamos haciendo en este momento para tomar las medidas para justamente parar con esta situación? Bueno, en primer lugar es importante saber la magnitud de los problemas, ¿no? Yo creo que esta información que tú has recogido y similar a la que yo tengo, que se recoge, digamos, en los centros de emergencia mujer, sí son dramáticas, ¿no? Digamos, los casos que yo tengo implica que hay 42 niños, niñas y adolescentes cada día que reciben algún tipo de violencia física, sexual, psicológica, ¿no? 28 de estos son niñas y adolescentes, ¿no? Y 7 son niños o niñas menores de 5 años, ¿no? Es decir, hay 5, y digamos lo que decimos, o sea, al final las estadísticas te ocultan que son niños y niñas concretas, con historias personales aquí en las ciudades, en la zona rural. Y esto es además lo que llega a los centros de emergencia mujer. Hay mucha otra, probablemente, violencia cotidiana que no es reportada, que no, la más rural probablemente, y mucha otra que está oculta de alguna manera, ¿no? Entonces, es cierto, o sea, lo que decía Gastón, para mí este es un tema cultural y gran parte del impacto que tenemos que hacer es por cambiar patrones. Creo que algunos de nosotros hemos vivido en familias que han podido cambiar el patrón cultural, ¿no? O sea, como tú decías, mi padre me daba unas cueras y yo soy hermano mayor y me daban cueras no solamente por lo que yo hacía, me daban cueras por lo que mis hermanos menores hacían, porque la idea era que el hermano mayor es el que tenía que ser responsable de cuidar y nos dejaban en casa y ese tipo de cosas, ¿no? A esos patrones pueden ir cambiando, o sea, es posible que cambie de una generación a otra, ¿no? Pero no sucede todavía comúnmente, es decir, todavía hay mucha violencia cotidiana. El Ministerio de la Mujer, digamos, tiene la rectoría sobre estos temas de infancia, pero obviamente, como muchos de estos temas, no puede ser un trabajo de un sector, ¿no? O sea, aquí parte de lo que tenemos en el Plan Nacional de Acción por la Infancia, etcétera, es apoyar y hacer un trabajo que el Estado todavía le cuesta, pero es un trabajo intersectorial, ¿no? Parte tiene que ver con el tema educativo, es cierto, parte por la capacitación de los maestros. La ministra Monte anunció que estamos trabajando en todo el tema de violencia, en el tema curricular, porque parte tiene que estar allí, o sea, tiene que mandarse mensajes concretos desde los maestros, los materiales educativos, las clases, el trabajo de tutoría, pero muchas otras cosas en la escuela, ¿no? Pero además de eso, para mí uno de los grandes retos que tiene este país es armar el sistema de protección, ¿no? Es decir, tenemos un sistema de salud, tenemos un sistema educativo. Muchos no piensan que realmente este país está construyendo no completamente un sistema de protección, ¿no? El cual están estos centros de emergencia mujer, las defensorías escolares, todo el trabajo que se hace en escuela con CICB, con los tutores, o sea, armar un sistema en que permita dos cosas, lo que estamos viendo. Uno es el sistema de prevención, porque creo que mucho tiene que hacer el sistema de prevención, pero lo otro también es en el tema de ya atención de los casos específicos, ¿no? En el Ministerio todos los días llegan casos, los casos más extremos, que hay que ver cómo se toma la decisión en este caso de niños en abandono, niños golpeados, etcétera, ¿no? Pero hay un trabajo muy extenso que hacen las defensorías municipales en todo el país en que hacen y recogen estos casos. Yo creo que parte de lo que tenemos que hacer, y ustedes tienen que ayudarnos, es también a visibilizar, porque a veces no se cierra el ciclo completo, ¿no? Es decir, no termina en la denuncia, no termina, digamos, en
en la sanción. Algunas veces no puede ser una sanción porque sí somos parte de un grupo de personas, instituciones que creen que el castigo físico humillante tiene que estar expresamente prohibido y que nuestro código que están discutiendo nuestro Congreso de la República tendría que poner explícitamente, como han hecho ya más de 40 países en el mundo, el castigo físico humillante no está permitido en el país. Pero aparte de eso, yo creo que tiene que haber una sanción moral a las personas que acusan. Nosotros tenemos, por ejemplo, como sabemos, un registro, ¿verdad?, de las personas que no dan el pago alimenticio, ¿no? Tendríamos que tener también alguna forma de sanción moral a las personas que digamos, violentan, abusan a los niños y a las niñas, en particular a estos niños más pequeños. No, el tema es bastante amplio, que va desde el tema legislativo, va desde el tema educativo, va desde el tema inclusive de articulación. Permítame, ahora en la primera parte del programa, justamente con el doctor Alberto Huacoto, que es director de participación comunitaria. Él es el que está encargado en este momento de los centros de promoción y vigilancia comunal de la madre y el niño. Como tú sabes, Fernando, estamos trabajando en este momento en esta movilización nacional contra la anemia y desnutrición con el MIDIS y con el Ministerio de Salud. Entonces yo te pregunto, si estos ya hay 1.100 centros de promoción y vigilancia comunal, ¿no podrían incorporar el reporte de este tipo de violencia? Sí, definitivamente hace más de 70 años la OMS dijo que la salud no es el completo bienestar biológico, psicológico y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Y venimos trabajando y conversando el tema de la desnutrición, de la anemia como un componente que limita el desarrollo de los seres humanos desde su primera infancia, pero es importante también poner en la mesa el que la violencia psicológica también es un factor que limita el desarrollo del ser humano. O sea, no solo se trata de alimentar el cuerpo, sino también hay que construir las condiciones para que el desarrollo psicológico también permita al ser humano alcanzar niveles que le permitan no solo salir de la pobreza, sino también tener una vida de calidad, ¿no? En ese sentido, el Ministerio de Salud tiene líneas de trabajo respecto a la salud mental, a la promoción de la cultura de paz, que básicamente genera las condiciones. Escuchaba algunas experiencias personales. Yo tengo una experiencia personal que también quiero compartir. Yo, en mi memoria, no recuerdo haber sido víctima de violencia en mi familia, y creo que eso ha hecho que yo también transmita eso en mi familia. Para mí resulta complicado entender cómo se puede agredir, por ejemplo, a un niño, a mis hijos en particular, y creo que eso tiene mucho que ver con el entorno en el que yo crecí, y eso demuestra que trabajar estos temas requieren lo que el padre dijo con mucha claridad. Esto es un tema de cultura, es un tema de estilos de vida, y creo que el tema no puede solo partir de un ministerio o de un sector. Creo que el tema es fundamentalmente de una articulación muy potente en donde la gente entienda que esto no es normal. Claro, lo que antes parecía normal no es normal, y los medios de comunicación tienen, creo, un rol clave en esto. Que lamentablemente no es como tomarse una pastilla y que mañana la gente va a empezar a cambiar las cosas. Cambiar hábitos, cambiar comportamientos y culturas es uno de los temas más complicados. Pero ahí hay que hacer una cosa también para ayudar, ¿no? Yo soy maestro y estoy muy cerca del gremio, ¿no? Y a veces el maestro pega porque no sabe qué hacer, ¿verdad? O el padre de familia o la mamá pegan porque no saben qué hacer. Habría que hacer una propaganda a un cierto recetario, pues, de imaginación, ¿verdad? Yo, pues, sufro cuando pienso en los niñitos del campo, ¿no? Es decir, al papá hay que enseñarle. Yo lo he hecho, ¿no? Con el papá. ¿Por qué le pegas a ese chiquito y no lo llevas a pasear a la Plaza de Armas y le conversas y le dices qué bonita es la Plaza de Armas? ¿Verdad? Yo fui cura en el pueblo de Yaviri varios años y logré que en el pueblo hubiera unos 50 niños que salían a pasear con sus padres, ¿verdad? Era lindo, pero eran 20.000 habitantes, o sea, muchos no salían, ¿no? ¿Verdad? Pero yo de 6 meses estuve como loco machacando eso, ¿no? Que le hicieran cariño para que los niños los quisieran y ellos quisieran a los niños, ¿no? Esto me parece muy importante, pero dar salidas, porque a veces la gente que está en la cultura esta pegalona no tiene imaginación.
¿no? Y yo creo, padre, que es muy importante resaltar la encuesta que hizo Ipsos para el tercer encuentro de inversión en infancia, donde se habla de que 56% de las personas entrevistadas dicen haber sido testigos de formas de agresión, o sea, de las formas de agresión y violencia contra los niños, pero que muchas veces no tienen dónde y no saben cómo canalizar, o no tienen seguridad si deben denunciar o no. ¿Cómo realmente incentivar esta cultura de solidaridad y de visibilizar mejor este tipo de violencia para ponerle un freno? ¿Qué es lo que están pensando ustedes? Bueno, porque creo que la vigilancia ciudadana es clave en todo esto, ¿no? Acá, a mi entender, hay un punto ciego de las políticas, y es lo que sucede, ¿no? O sea, mucho lo que hace el Estado, y estamos tratando de transformarlo, es a veces agregar políticas, ¿no? O sea, hay una política que trabaja de educación, otra de salud. El tema ya cómo se articula en el territorio y en contextos específicos. Pero para mí uno de los déficits importantes, y nosotros en el Ministerio estamos tratando de impulsar, es falta una estrategia especial para trabajar con familias. Es decir, ha habido políticas en muchos años y décadas para trabajar con los niños, para trabajar con las niñas, para trabajar con la mujer, para trabajar con las personas adultas mayores, etc. Pero la familia como unidad de intervención es crítico. ¿Y qué es lo que ha pasado? O sea, lo que sucede es que ahora tenemos, primero, no un solo tipo de familias, tenemos muchos tipos de familias donde a veces hay un padre o solamente una madre, una familia extensa, un padre que está fuera trabajando fuera del país o en otra región, ¿no? A veces hijos creados por sus abuelos, etc. Toda esta diversidad de familia existente, ¿no? Y la familia no es objeto de políticas que le ayuden, en primer lugar, un tema como tú has dicho, o sea, el tema de la cultura de crianza, ¿no? Porque los padres se desesperan, los profesores, yo también soy profesor, a veces uno se desespera qué hace con este chico que te genera problemas, etc. Cuando un profesor saca a un chico del aula, o cuando le pega, es porque ha perdido la capacidad, no sabe qué hacer, ¿no? Es terrible eso, igual que un padre. Cuando un padre le pega es como porque ha perdido su capacidad de ser papá y renuncia, y por eso la puerta más fácil. Entonces, el tema de familia que nosotros queremos impulsar ahora implica no sumar solamente la cosa que hace, sino tener una política específica de enseñar cultura de crianza, de generar espacios públicos diferentes, porque el gran tema, por ejemplo, ahora es que los espacios públicos que hay, como tú dices, son el centro comercial, pero no es algo que genere, el tema complicado es que mucho más difícil que antes, los padres no saben cómo conversar con sus hijos, y cuando no conversan con sus hijos, no saben resolver conflictos, y no saben decir las cosas, y ese es un campo muy especial. Entonces, parte de lo que tengo que hacer es, como repito, todo este tema de seguir mirando el tema de la violencia, trabajar con las demunas, generar una suerte de tejido social que había antes, digamos, en que los niños podían estar en la calle, pero todos los adultos, de una manera, había un control difuso. Ahora, esta cultura individualista hace que por eso, si a un niño le están pegando, los otros padres a veces no se meten porque dicen, no me toca, ¿no? Antes decía, sí te toca, o sea, la comunidad entera digamos, era responsable de todos los niños. Entonces, si este niño era golpeado, no solamente era su familia, era la comunidad responsable. Entonces, incentivar esas prácticas de prevención, pero también de atención a los casos más difíciles, es algo que yo creo que hacer. Y como tú decías, o sea, las políticas tienen que favorecer iniciativas comunitarias, asociadas también, digamos, a prácticas culturales, ¿no? A mí me interesa mucho, por ejemplo, toda la práctica que tiene los propios, la cultura aymara, por ejemplo, o la cultura de Humacaricas. Ellos son muy estrictos en control. Todavía tienen algunas prácticas un poco violentas, algunas cosas, ¿no? Pero igual hay un control social importante que creo que hay que impulsar con este tema de cultura de paz, con formas de resolver conflictos que no recurran al tema de violencia. Bueno, aquí ya está llegando, hay una serie de preguntas que están llegando por el chat que vamos a responder, pero sí hay un... Sí, perdón, padre. Hay un tema que a mí me parece que es clave, ¿no? Que es el tema de la ternura. ¿Ya? Nosotros somos una sociedad muy machista, ¿no? Y los hombres como que no pueden ser tiernos. Les da vergüenza ser tiernos, ¿verdad? Acercarse a un niñito, hacerle cariño al niñito, eso que lo haga la mamá, no él. Bueno, y yo creo que este es un déficit terrible, porque la ternura nos hace mucho más sensible a lo que el niño vive, ¿no? Y si uno descubre que el niño sufre terriblemente con la violencia, pues uno no lo va a hacer, ¿no? Entonces,
creo que en eso también, en el cambio cultural, no sé qué hará el Ministerio de Cultura ahí en eso, ¿no? En esto, pero hay que hacer toda una campaña. Creo que los medios de comunicación están hechos para esto, ¿no? Claro. No, y además hay una política ya internacional aprobada, sobre todo dentro de lo que es la política de primera infancia y todo lo que recomienda Ban Lir, el Banco Mundial, UNESCO, es incentivar la paternidad responsable, y está probado, padre Gastón, que en la medida que el padre se incorpore más a la crianza, al desarrollo de sus hijos, disminuye la violencia. Y eso está probado científicamente. Joan Lombardi presentó este estudio hace poco en un encuentro mundial sobre inversión en la infancia en Naciones Unidas, y esto está ampliamente comprobado ya técnica y científicamente. Pero aquí tengo una pregunta que si no los del chat me van a voltear. Me dice, me parece bien que dice... lo que no está claro es, por ejemplo, yo como ciudadano no encuentro una capacidad de respuesta de parte del Estado si yo hago una violencia, si yo detecto o denuncio una violencia. Voy, dice, a un centro policial o quiero presentar mi denuncia y es como si fuera una papa caliente, entonces evitan tratar el tema porque no tienen las herramientas ni los elementos para poder canalizar esta denuncia o hacer frente a esta situación. ¿Qué se está haciendo frente a esto? Porque esto implica crear una red, crear una capacitación, preparar gente, no solamente de la policía, sino el propio Ministerio de Justicia, que además lo prioriza en el Plan Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Sí, como digo, para mí es esto, crear este sistema de protección, ¿no? que es justamente cómo trabajan con el mismo enfoque de infancia, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional y los ministerios. Lo que sucede, digamos, es que a veces hay unas disyuntivas terribles que hay que ver, ¿no? Es decir, ¿es la familia, es esta familia en particular el mejor espacio para que el niño continúe? Nosotros estamos absolutamente convencidos que uno de los derechos fundamentales que tienen los niños es vivir en familia. Que el caso de internar niños, por ejemplo, en hogares o digamos, en lo que son los centros de atención residencial que nosotros llamamos, debería ser el caso extremo, ¿no? Porque siempre, digamos, cuando hay estos casos de violencia o abandono, buscamos si hay parte de la familia extensa que puede, por ejemplo, acoger a este niño, etc. Entonces, lo que refiero es que no siempre el tema del castigo es el tema más fuerte. Lo que hay que buscar siempre es qué va a pasar con ese niño. O sea, hay que ponerse a pensar, si yo al papá lo meto preso o lo separo de una familia que abusa, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con este niño? O sea, tengo que buscar la mejor solución para que este niño no quede abandonado, ¿no? El caso más grave y terrible para nosotros es, por ejemplo, el caso de feminicidio, ¿no? Por el caso de feminicidio, el niño pierde a sus dos padres, ¿no? Pierde a su madre que es asesinada y su padre se va preso, ¿no? Entonces, aparte del trauma que supone el feminicidio, digamos, para los hijos, las hijas, es el tema de qué pasa con esos niños golpeados y dónde los ponemos. Entonces, nosotros estamos tratando de ir cambiando y eso, conversando con otros sectores, etcétera, porque el Poder Judicial, digamos, a veces piensa que la única solución es el tema de internarlo, que hay que buscar soluciones más integrales, pero esto requiere, por ejemplo, hogares transitorios para los casos de violencia, requiere algo, por ejemplo, que no existe todavía en nuestro país, que es familias acogedoras, ¿no? O sea, familias que no sean adoptivas, porque la adopción es un proceso ya final, completo, ¿no? Pero familias que puedan, con ciertas características, tener a ciertos niños durante un periodo, digamos, específico y temporal, ¿no? Y hay muchas familias que podrían hacerlo, pero claro, el proceso para armar eso y montarlo requiere, hay una ley que tiene todavía que implementarse, reglamentarse en ese sentido. Pero, como repito, lo que tenemos que buscar entre todos, tanto sociedad civil como Estado, es cuáles son las mejores circunstancias, no solo para sancionar, que ya es importante y no se sanciona, el video lo ha dicho, ¿no? Sino sobre todo para ver cómo atendemos a estos niños o niñas que quedan desprotegidos o violentados. No, yo te agradezco, Fernando, por todas estas opiniones. Sabemos que usted ahora tiene otro compromiso importante, pero quisiéramos atender varias inquietudes que están en el chat. ¿Podemos pasar, amigo? Jimmy, por favor, alguna de las preguntas, comenzando por, si usted quiere. Bueno, comencemos por
bueno, Mariela Novoa, saludos, qué importante es el que el padre Pastón en su palabra es muy importante. Sí, vamos quizás a los temas de violencia directamente, si puedes tan amable, desde el último que nos ha llegado, desde Lolita Núñez, que nos dice, una denuncia no se puede hacer ya que piden que uno se identifique, que señale a las personas y etcétera. Así nadie quiere denunciar porque la mayoría no quiere comprometerse. Entonces, así se deja a los vecinos sigan masacrando a sus hijos. Úrsula Tepa dice que la continua disculpa a las familias porque ellos aprendieron a salir adelante con golpes. A salir adelante con golpes es bueno repetir esto, ¿no? Es muy difícil cambiar este concepto de la violencia como un acto correctivo. ¿Qué más nos dicen nuestros amigos? Mariano Quispe dice... Pregunto a todo adulto si su vecino o la persona X le hiciera una travesura que normalmente le hará un niño, él reaccionará de la misma manera violenta que reacciona con la travesura de su hijo u otro niño. Bien, Clorinda Hortensia dice, es cierto que en la Sierra y la Selva hay toda una tradición de que para que aprenda hay que golpearlos, pero aquí en Lima también existe este tipo de violencia, solo que es encubierta y disimulada. No sé, un comentario más. Sí, bueno, Clorinda dice, repite un poco lo mismo. Desde Facebook, ¿qué nos dice Vanessa Ramos Mujica? ¿Qué podemos hacer ante los juegos de los de querer ser mochileros en la sola del Bra en la mar? No entendí mucho bien, pero en fin. Romy Hurtado nos dice, y sigue pareciendo normal, por ejemplo, en el video que sale que un 50% ha sido testigo de violencia y humillaciones hacia la infancia. Efectivamente se ha naturalizado. Uno va por la calle y puede ver que hay papás que los gritan, que los humillan, que jalan las orejas, los insultan y los adultos pasan y no decimos nada. Entonces, yo un último comentario, si hubiera, Verónica Reyes, ¿dónde se puede acceder al video? El programa se repite hoy a las 4 de la tarde y el video estará en Salgalú TV, en YouTube, disponible para bajarlo, compartirlo. Miguel Escalante dice, la violencia de todo tipo también influye en la calidad de nutrición y asimilación de nutrientes. Se puede asimilar los nutrientes si el niño o niña es agredido verbal o físicamente mientras almuerza, o cuando un niño es agredido constantemente, emocionalmente, ¿cómo asimila lo que come? Creo que el doctor Huacoto ya lo mencionó, o sea, hay una influencia. En fin, hay tantas informaciones. Yo creo que por ahí vi también un mensaje de mi hermana también participa desde Arequipa, ella es profesora, es docente, también ha mandado algún tipo de observación por ahí que después la pondremos. Pero Fernando, esto es un poco la primera reacción. Veo que hay mucho tema y desde ya te comprometemos, ¿no, padre?, para tratar un tema con más amplitud. Quizás dedicar una hora con media hora más de participación del público para absorber estos temas que son de interés, ¿no? Y que creo que el 2015 pues esperamos tratarlo con más profundidad. No sé, Fernando. Sí, a ver, sobre este tema de denuncias, yo diría, estamos siempre en contra de denuncias anónimas, ¿no? Creo que cuando uno hace una denuncia, ya sea en internet o una comisaría, etcétera, el tema de identificarse es importante, porque si no también se presta a abusos en otro sentido, ¿no? Aquí yo creo que es parte de un derecho ciudadano, pero hay que incentivar. Ahora, lo que yo sí creo es que, como se ha hecho en CCB o otras experiencias en colegios, etcétera, la lógica es ir creando prácticas sociales y comunitarias que impulsen este tema de un control social y comunitario. No sé si recuerdan, por ejemplo, esta experiencia de Antanas Mockus en Colombia, cuando era alcalde de Bogotá, que él... este tema del tráfico, que también es otro ejemplo de violencia cotidiana, no contra los niños, pero en general, ¿no? Él instituyó una práctica en la cual cualquier ciudadano tenía unas tarjetas, creo que eran con tarjeta roja y tarjeta verde, que cuando alguien en la calle hacía algo, cualquier ciudadano te podía sacar y te mostrar la tarjeta roja como diciéndolo, estás haciendo mal, ¿no? Entonces generó un movimiento social con una cosa tan sencilla en que entre todos nos decíamos, mira, estás infringiendo la norma, etc. Yo creo que deberíamos hacer algún tipo de prácticas así que hagan y recuperen ese sentido social de que juntos tenemos, y no podemos saber que si mi vecino está golpeando a un niño y digamos, y yo soy el único que reclama, el vecino va a decir, pero ¿por qué te metes? Este es mi hijo, etcétera, ¿no? Pero si creamos un movimiento ciudadano que haga
digamos, injustificable el tema de la violencia y que eso, digamos, sea algo que, como digamos, al final solo se puede hacer oculto e incluso oculto, digamos, reciba sanción, yo creo que podríamos haber avanzado. Entonces, ese tipo de iniciativas, hoy día que hay internet, que hay Facebook, que hay redes sociales, creo que es algo en la cual la sociedad civil, pero también el Estado podríamos hacer en ese sentido. Y lo otro que yo también rescato aquí, que creo que es parte de este cambio cultural, y es algo que nosotros también, como la sociedad civil, está impulsando mucho, que no se cambie en el Código del Niño y Niña Adolescente, es el tema de la participación. Es decir, parte de esto implica cuando no se reconoce a los niños y las niñas como sujetos, o sea, cuando no sabemos escucharlos. Estos comités participativos de niños, estas políticas que existen, digamos, en algunos municipios de, por supuesto, participativo para niños y niñas, en que se les pregunta a ellos qué cosa quieren, cómo esperan. Todo eso, a mi entender, es algo que puede ayudar a crear esta cultura en que los niños no sean objetos, no sean dueños de sus padres, y por lo tanto yo puedo hacer con ellos lo que les quiero, que no sea admisible el tema de la violencia extrema, ni siquiera la violencia psicológica, pero escuchar a los niños, dar espacio en las políticas públicas, en los espacios públicos, las autoridades locales, etcétera, todos son, a mi entender, elementos que pueden ayudar a este cambio cultural que hablaba Gastón. No, muchísimas gracias, Fernando, y ahí me han pasado las conclusiones, digamos, de este programa, porque estamos sobre la hora para el comentario final, tanto del doctor Huacoto como el tuyo y del padre Gastón, ¿no? Dice, por lo menos lo que nos ha pasado a la Secretaría Técnica, dice que hay, en el caso primero, vinculado al combate a la anemia y desnutrición, hay 3 líneas que deben trabajar el alcalde sobre el tema de la desnutrición y la anemia infantil. Y dice, 1, ayudar que se entreguen los micronutrientes a la población. 2, poner atención a los centros de promoción y vigilancia y coordinar con ellos, o sea, apropiarse de estos centros de parte de la comunidad, y yo creo que por ahí viene una articulación también. Fortalecer el trabajo con los agentes comunitarios, valorar mejor la participación ciudadana dentro de estos centros. Segunda recomendación dice que el Ministerio de Salud tiene varias estrategias de intervención para la primera infancia, existiendo una prioridad en el trabajo con ella, y está dispuesta a articular con la sociedad civil. Existen 1.435 centros de promoción y vigilancia comunal. Entonces el apelo que estamos haciendo aquí, también articulémonos para esta cuestión de violencia y otros aspectos, ¿no, padre? No es solamente anemia y desnutrición, creo que esto puede ser una célula importante de integración a estos aspectos que a nosotros nos interesan. El ministro lo dijo aquí, yo creo que vale la pena retomar un poco el tema con él, ¿no? La violencia infantil está en nuestra mentalidad, por ello debemos de cambiar. Tenemos que entender que nadie aprende con la violencia, debemos cambiar, hacer una cultura de responsabilidad, debemos cambiar esta cultura de violencia. Hay mucha violencia infantil cotidiana que no es reportada. El Estado debe hacer mucho trabajo en la creación de un sistema de protección, debe haber una sanción moral a las personas que violentan y abusan a los niños y niñas. Me imagino que esto va por el apelo de realmente terminar esta legislación inconclusa del trabajo. Incentivar a la práctica de protección contra la violencia desde donde la comunidad y la familia tengan un rol destacado. Y yo en ese sentido agregaría, padre, pues un compromiso. Yo creo que un tema, una alerta ciudadana, deberíamos enfocarlo a este tema, en la cual tengamos participación del legislativo, de los diferentes actores sociales, para buscar esta articulación que se requiere para priorizar un poco, que fue parte también del tercer encuentro, en las conclusiones. El 11º mandamiento del Pacto por la Infancia debería ser incorporar el punto de no a la violencia ni al castigo infantil, ¿no? Entonces, estos son los comentarios que se han presentado en el programa. Entonces, para tu comentario final, Fernando, doctor Huacoto, y finalmente el padre Gastón, ¿no? Sí, yo quisiera decir, crear una nueva cultura implica, como decía también Gastón, responsabilidades compartidas y responsabilidades de todos y todas, ¿no? De parte del Estado, creo que lo que hemos visto en este último tiempo en el tema de mayores presupuestos, etcétera, existen, pero el tema del presupuesto no cambia necesariamente en políticas específicas, ¿no? Los programas tienen que tener una lógica más territorial. Nosotros estamos, por ejemplo, trabajando ahora en una estrategia amazónica, y ahí vemos con toda claridad cómo se requiere trabajos específicos para que las comunidades reciban servicios concretos de varios campos, pero en particular para el tema de infancia, ¿no? Entonces yo lo que diría es que
Parte de eso es también capacitar a los funcionarios públicos. Creo que todos tenemos que tener un enfoque particular en la infancia. Cuando un funcionario escucha a un niño o una niña, a veces no tiene idea exactamente de qué está hablando, no se preocupa de lo que está. Entonces, escuchar a los niños, construir políticas nuevas de participación de la familia para mí es crítico. Entonces, ahí vamos a seguir trabajando y siguiendo coordinando con los sectores que corresponden. Nos comprometemos entonces para este diálogo ciudadano, Sí. esta alerta, para dialogar entre todos, poner sobre la mesa este tema. Doctor. Bien, también al respecto, retomando un poco la inquietud, yo creo que cualquier espacio en donde se pueda entrar en contacto con las familias, con los integrantes de la comunidad, es un espacio propicio siempre para transmitir mensajes importantes. Los centros de promoción y vigilancia no están excluidos de eso, y creo que no habría ningún problema de que estos contenidos, estos temas se puedan canalizar a través de esas estrategias. Pero hay que tener en claro que este es un tema insuficiente. Tenemos que intervenir por saturación en todos los espacios donde se pueda mantener el tema en vigencia. Yo creo que no solo basta decir que los niños no aprenden con violencia, sino, y creo que es una responsabilidad de todos, hacer ver el impacto negativo que tiene violentar a un niño en relación a su futuro como persona. Creo que eso podría ser muy reflexivo y hasta disuasivo del comportamiento que muchos adultos tenemos respecto a los niños, saber el daño que le estamos provocando a futuro a estos niños. Y trabajar con todos los espacios, coincido plenamente en que el tema requiere una articulación al interior del gobierno, en el Estado y la sociedad civil en su conjunto. Gracias. Sobre este tema, padre Gastón. Sí, yo creo que este es un tema fuerte, duro, difícil. Esto que hablamos muy fácilmente del cambio cultural, pero hacer el cambio cultural es muy complicado, ¿no? Yo quisiera tomar ahora un poco la figura del Papa, no porque soy cura, ¿no? No, es que justamente es lo que me están pidiendo, Papa, porque este señor acá, no, el Papa Francisco a cada rato nos está, y yo le comienzo esto porque leyendo solamente dice, donde hay comida para todos, pero no todos pueden comer, estamos viviendo en una comunidad, y el Papa dice, duele constatar que la lucha contra el hambre y la desnutrición se ve obstaculizada por la prioridad del mercado y la permanencia de la ganancia que han reducido los alimentos a una mercancía cualquiera, sujeta a especulación, incluso financiera. Y mientras se habla de nuevos derechos, el hambriento está ahí, en la esquina de la calle, y pide carta de ciudadanía, ser considerado en su condición, recibir una alimentación de base sana. No pide dignidad, nos pide dignidad, no limosna. No. Padre, bueno, a ver, dígame, ¿qué está pasando con el padre? Yo creo que el Papa nos está haciendo tomar conciencia cómo una persona de sentido común, ¿no? Un ciudadano de la calle, puede hablar sobre asuntos que son inmensamente complicados en la humanidad, como el asunto del hambre, el asunto de la alimentación para todos. ¿Cómo nos hemos desenfocado de los problemas reales, ¿verdad? Porque no nos ha interesado el ser humano. Y ahí hemos caído en injusticias terribles, ¿no? Eso que dice que hay alimentos para todos, pero no todos pueden comer, eso es un escándalo, ¿verdad? Eso parece mentira, pero eso nos sucede en nuestro país, ¿verdad? Y sucede a nivel mundial. Uno se queda helado. Dice una cosa interesante, hay 66 millones de niños menores que sufren hambre, ¿no? Que sufren hambre, es una bestialidad. Esto es como, yo estoy leyendo ahora último el centenario de la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué bestialidad fue la Primera Guerra? Y la segunda peor todavía, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que los dirigentes de unos países deciden invadir a otros y matarlos? Porque tiene una bandera diferente. Y eso nos ha parecido, y hemos hecho de esos personajes que deberían haber estado presos, ¿verdad? Hemos hecho héroes. Y uno no puede entender esa falta de responsabilidad, ¿no? Creo que acá hay una cosa muy interesante, ¿no? Que es que no se puede permitir que un grupo de gente luche únicamente por la supervivencia.
¿verdad? Eso es espantoso. Es decir, que están a punto de morir. Y eso es verdad, cuando uno ha vivido en lugares de mucha pobreza, se da cuenta, el pobre vive en peligro de muerte. Eso es lo que califica al pobre, ¿no? Y otra cosa que es escandalosa es el tema de la solidaridad, ¿no? Yo recuerdo hace un montón de años, ¿no? Fui yo al Vaticano y hablé con un cardenal, ¿no? Que era Monseñor Echegaray, arzobispo de Marsella, que estaba a cargo de una dimensión del Vaticano que se llama Justicia en el Mundo. Y él me decía, fíjate, que nos está pasando una cosa, he recibido yo documentación, donde se pide que no se use la palabra solidaridad. En las Naciones Unidas, en todos los mecanismos internacionales, se quería que no se usara la palabra solidaridad porque complicaba las relaciones entre los hombres. Entonces yo le dije, ¿usted qué va a hacer? Un escándalo. Me dijo, tengo que hacer un escándalo. Pero hizo el escándalo, escribió el escándalo, oye, y salió publicado en esquinitas de los diarios sin ningún peso, ¿no? Entonces, y la palabra solidaridad es la que nos tiene que hacer hermanos, ¿no? El otro es mi semejante, es igual a mí. A mí a veces me da risa cuando se dice que somos una civilización occidental y cristiana. De cristiano no tenemos nada. Tenemos que cristianizarnos, ¿no? Si el otro no es mi hermano, no me venga a mí con ceremonias religiosas, pues, ni cosas, ¿no? Sí. Lo principal es el otro, ¿no? Jesús dijo, ámense unos a otros. No nos dijo vayan a misa, ¿no? Nos dijo, ámense unos a otros. Eso es lo que es importante, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que tomar las cosas muy, muy en serio. Y lo que estamos rescatando ahora que viene la Navidad, hay una cosa que es muy bonita, ¿no? Bueno, muy bonita y muy fea. Se ha deformado el sentido de la Navidad, ¿no? La Navidad es una fiesta comercial, ¿no? Antes que cualquier otra cosa. Y lo que piensa uno en Navidad, piensa en los regalos que le van a hacer o los que tiene que ser. Eso es el terrible. Sin embargo, el gesto de Navidad es muy bonito. El Hijo de Dios, ¿verdad?, que se hace hombre, nace, y para reconocerlo nos dice que nace pobre en un pesebre. Pobre como los pobres, ¿verdad? Sin casa, sin nada, como un pesebre, como un niñito pobre. Y es perseguido después. Toda esa historia, bueno, ¿cuál será la relación histórica? Pero que Jesús tuvo que huir, ¿verdad? Eso es lo más pobre que puede ser. Quien ha trabajado con algo de ver con las personas perseguidas en nuestro país, yo no digo en el mundo entero, ¿no? En nuestro país, que tuvieron que dejar su tierra y buscar dónde ir, ¿verdad? Uno sabe lo que es esa pobreza, ¿no? Que tiene lo opuesto y no tiene más, ¿verdad? Y que no sabe si comerá mañana, ¿no? Entonces, creo que este gesto de Jesús, que nace, que Navidad, nos tiene que llevar a una cosa pues fuerte, importante, ¿no? Ser solidario, ser hermano, ser gente que cree en Dios. Pero quien no cree en su hermano no puede creer en Dios. ¿Verdad? No puede creer en Dios. Yo creo que aquí estamos en un momento bien propicio, pues para el final de año hay que sacar estas luces, porque si no con los exámenes o con la gratificación se nos complica la vida, ¿no? Pero hay que decirlo, hay que anunciar que Jesús viene para que seamos hermanos, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias, Padre Gastón. Muchas gracias a don Fernando Bolaño, viceministro de Poblaciones Vulnerables del MIN. Quedamos con el compromiso entonces de organizar este encuentro mayor. Lo mismo con el doctor Alberto Huacoto, que bueno, seguimos trabajando, ¿no? Porque está recién empezando la campaña contra la anemia de desnutrición. Entonces, vamos a estar juntos en estos días. Y le agradecemos también por estas palabras al Padre Gastón. O sea, esto tiene que ser periódico, ¿no, Padre? El Papa está trabajando mucho, así que vamos a tener que hacerle un seguimiento a
a estas importantes declaraciones. Vamos entonces a un corte, agradeciendo la presencia de ellos, y yo sí me encuentro con ustedes para el cierre de este programa. Muchísimas gracias. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Bienvenidos a la Primera Infancia Primero. En Salgalú TV Online, nuestra preocupación son los niños y niñas, especialmente los de la primera infancia, porque ellos son el presente y futuro de nuestro país, porque ellos representan nuestra mayor creación, nuestra mejor expresión de amor. Los esperamos todos los lunes con invitados especiales, quienes nos hablarán de cómo atender mejor a nuestros niños y niñas. Los comentarios y orientaciones profesionales nos servirán para aplicarlos en casa, la escuela y en nuestra propia comunidad, ayudando así a tener un país más justo y solidario. Participe vía chat con sus comentarios. Los esperamos todos los lunes en la Primera Infancia Primero, aquí en su canal Salgalú TV Online. Comunicación que nos acerca. Bien, les agradecemos a ustedes realmente su paciencia y el estar siguiéndonos en esta transmisión. Sabemos que nos hemos pasado más de 10 minutos de la hora comprometida, y esto por la cantidad de temas y la importancia de los temas que se han tratado y la participación que hemos tenido. Nos informan que fueron más de 3.500 personas que han estado en tiempo real conectadas, participando, viendo, y lo cual realmente nos agradecemos mucho. Yo les había prometido, y estamos en este momento directo en contacto con nuestro corresponsal, nuestro periodista, Fernando Gamio, que está directamente desde la conferencia sobre medio ambiente que se está desarrollando aquí en Lima. Entonces vamos a darle el pase a Fernando Gamio para saber qué nos cuenta, qué está pasando, con la promesa de ampliar este tema para la próxima semana. Adelante, Fernando. Sí, buenas tardes, gracias por el enlace. Bueno, con un inusual suelo de Lima, nos encontramos en la 20ª Cumbre Mundial sobre Cambio Climático, la COP20, que se viene desarrollando en Lima. Son más de 12.000 delegados de 55 países que se están reuniendo aquí. Tiene el objetivo de lograr acuerdos previos para lo que será la COP21 el próximo año en París. ¿Qué marca la diferencia de esta COP20? Es que esta reunión se tiene que preparar el nuevo acuerdo climático que reemplazará el protocolo de Kioto a partir del año 2020. Otra diferencia de este encuentro es que por primera vez las tres potencias que generan más gases de efecto invernadero, que son Estados Unidos, China y la Unión Europea, se han puesto de acuerdo y han logrado un compromiso para reducir la emisión precisamente de este tipo de gases. Por ejemplo, en el caso de
Estados Unidos se ha comprometido a disminuir. Bien, estamos en enlace con él. Como ustedes verán, con Fernando está haciendo una grabación, un especial sobre la COP, y seguramente nos va a tener grandes novedades para la próxima semana, porque también entraremos al pabellón indígena, al pabellón donde se está discutiendo todos los aspectos del proceso educativo, de clima, cambio climático, infancia, en fin, creo que vamos a tener muchas cosas, muchas novedades, porque tenemos que incorporarnos a este tema, que es un desafío para todos nosotros. Quedamos en deuda con ustedes y hay un informe especial que está preparando, está para nosotros Fernando Gamio, el cual lo presentaremos la próxima semana en cualquiera de las emisiones de Diálogo Abierto, Opinión o La Primera Infancia Primero. Desde ya les agradezco infinitamente, y también quiero reiterar nuestro agradecimiento a Remurpe, la campaña peruana por el derecho a la educación, y por supuesto a Foro Educativo, y agradecer evidentemente el patrocinio permanente que tenemos de la Fundación Bernard Van Lier de Holanda y la conectividad que la obtenemos gracias a Fundación Telefónica. Muchísimas gracias, y este programa se repite hoy a las 4 de la tarde. Muy amable.